Hola, muy buenas. El anterior vídeo sobre la clase FileReader con la que estamos trabajando para escribir carácter a carácter en un fichero de texto, en un documento de texto TXT que nosotros creamos poniendo una ruta y el nombre del documento y su extensión, que si no existe lo crea y si existe lo sobrescribe. Lo hice pues a partir de un manual y parece mentira que lo primero que enseñen sea lo complicado. Lo primero de todo, antes de irme a lo sencillo, aquí tenemos un texto que vamos a escribir, texto de prueba, ¿vale? Este string, si recordáis el vídeo anterior, se va a escribir a partir de este objeto fr de la clase FileReader en esta ruta que hemos creado aquí. Perdonad que me repita, si este documento no existe, lo crea y si existe, lo sobrescribe. Y este texto, que está almacenado en una string llamada texto, lo estamos pasando a una array de caracteres mediante esta sentencia texto.toCharArray, que escribimos luego aquí en consola para verla, pero esto en verdad nos sobra, es algo que sirve para guiarnos, para ver lo que se va a poner en consola. Y nos muestra la array pues, en modo string, entre corchetes, con cada carácter separado entre comillas. Y escribimos en ese archivo mediante un for en el que vamos cogiendo de esa array el primer elemento y lo escribimos, ¿vale? Cogemos el elemento y lo escribimos de esta array de caracteres. Luego el 1, luego el 2, luego el 3, así letra a letra hasta que escribimos todo. Salimos del bucle porque hemos igualado la longitud de la array y se cierra la ruta que hemos abierto. Le vamos a dar al play y aquí estamos creando un documento llamado documento01.txt, que es este que hay aquí, ¿vale? Texto de prueba. Si nosotros ahora escribiéramos otra cosa, como otro texto de prueba, resulta que lo sobreescribiríamos, ¿vale? No se crea un documento del mismo nombre con un 2 o cosas así, sino que se crea el mismo documento y veis otro texto de prueba. Lo que hace es ponerse encima del anterior. Si quisiéramos escribir a continuación, por ejemplo, que lo que escribamos ahora, un texto de prueba más, se escribiera a continuación y sería conveniente dejar un espacio o poner un carácter como un asterisco que diga dónde acababa el anterior y dónde empieza este, pero siempre dentro de las comillas, dentro del texto que estamos escribiendo. Si quisiéramos que se sumara a lo anterior, que se añade directamente al final, aquí en la ruta pondríamos coma, ¿vale? En el FileWriter, en este objeto fr, por parámetro le metemos la ruta que hemos creado aquí y le metemos un segundo parámetro que es through, ¿vale? Un booleano de verdadero. Si le damos a escribir, si le damos a correr el programa, ahora este documento cuando lo abramos no ha puesto un texto de prueba más sobreescribiendo el anterior, sino que ha puesto lo que hemos escrito a continuación del texto que ya había. Y he dejado un espacio, este espacio que hay aquí y ese asterisco los he creado yo. Si ahora vuelvo a sobreescribir esto, una vez más, con este texto, y lo corro, se va a volver a añadir al final de todo. Tengo la mala costumbre de no cerrarlo. Bueno, ¿veis? Se ha añadido al final, pero se añade a continuación. Entonces es también normal dejar pues una especie de espacio o de un simbolito, un asterisco que indique eso. Pero es que luego además he llegado a descubrir que no hace falta hacer esta transformación en array. De hecho, la voy a eliminar. Ni este bucle for. De hecho, lo voy a eliminar. Yo sencillamente creo un string al que voy a llamar texto y voy a poner
Érase una vez... No sé si ni he puesto bien el acento, da igual, lo voy a dejar así. Sí, ¿no? Está bien. Bueno. Y ahora vamos a poner fr.write. Y aquí sencillamente pongo este texto. Pongo ese string. Y me lo da por bueno. Y lo va a copiar. Voy a quitar el through para que no lo ponga a continuación. Sencillamente para que lo sustituya todo por el nuevo texto. ¿Vale? Porque ese ejemplo ya lo hemos terminado. Y vemos que hemos creado este documento 1.txt con el texto érase una vez. No hace falta pasarlo a cadena de caracteres como había hecho en el ejemplo anterior. Es más, incluso si no hacemos esto, nos evitamos la string y aquí en vez de esta variable que ya no existe ponemos texto a saco, este es el texto que quiero guardar. Pues nos lo da como válido también. Le damos al play. Y si venimos aquí, pues vemos que lo ha guardado. ¿Vale? Entonces este vídeo, aunque es el segundo, pues está explicando fórmulas más fáciles de usar la clase FileWrite. No sé por qué se complican tanto con la cadena de caracteres y demás. Supongo que alguna misión tendrá. Respecto a la cadena de caracteres, a esto de añadir un separador, que sepáis que se puede poner a este texto, por ejemplo, antes de cerrar este ciclo. No sé si aquí me lo aceptará, supongo que sí. Pero vamos, sobre todo cuando jugamos con los char, podemos poner fr.append, sí que me va a dejar. Y aquí un carácter, por ejemplo, ese asterisco que decía antes, ¿no? O un símbolo más, o lo que queramos. Estoy enredando con las comillas, vale. O lo que queramos introducir. Como es un carácter, solo puede ser una cosilla. No sé si dará error al meter más o no, pero vamos, en principio creo que acepta caracteres. Ahora le voy a dar. Y lo que hace el append es añadir, no va a sobreescribir. Esto estará sobreescribiendo lo anterior, evidentemente, porque aquí no hemos puesto un through en ruta. Pero el append lo que hace es añadir al final del documento que hayamos creado o que ya exista un carácter. Voy a probar a ver si deja añadir más de uno. He puesto 3 asteriscos ahora, lo vamos a correr. Este texto va a sustituir al anterior, aunque es igual, y esto se supone que se debería añadir al final del documento. Pues sí, deja más de un carácter. Oye, esto es maravilloso y bien sencillo. Yo creo que nos estábamos complicando mucho en el primer ejemplo. Y esto es todo. Veis que si queremos únicamente escribir un texto, generamos la ruta con el nuevo nombre del archivo y su extensión, generamos el objeto de la clase FileReader en el que le metemos la ruta y si queremos sobreescribir con poner through, si no queremos sobreescribir tal cual documento, sino ir añadiendo al final todo lo que vayamos metiendo, con añadir un through es suficiente. Y nada, con este objeto, con el método write, metemos aquí el string que queramos directamente o lo corto y lo meto en un string llamado texto en este caso, igual a esto que hemos copiado, y aquí directamente texto. Y el append pues nos permite ir añadiendo al final caracteres del texto que hayamos generado, pues bien como separadores o bien como queramos. Por ejemplo, podemos poner un espacio en blanco, ¿no? Y recordar siempre pues cerrar el flujo que abrimos porque es una buena práctica y así no se van quedando cosas por ahí abiertas. Y nada, espero que os haya servido y que os guste este vídeo.